R, grabando la clase del día 20 de abril. Así es, 20 de abril, martes 20 de abril, la clase de álgebra y geometría analítica para el curso de física y matemáticas. Y estábamos hablando, en la clase de ayer habíamos hablado de funciones inyectivas, epiyectivas, y la combinación de las dos, que era biyectiva. Habíamos visto por qué eran importantes estas funciones, por el concepto era importante, porque al tener una función biyectiva definida en un dominio A, en un codominio B, un conjunto de llegada B, si la función era inyectiva y epiyectiva, entonces iba a ser posible definir la función que iba en el sentido inverso, es decir, la operación a la inversa. ¿Ok? Andrés está esperando para ingresar. Gracias. Entonces, vamos a hablar ahora, entonces, oficialmente, hablar de las funciones inversas. Definir. Vamos a hablar de las funciones inversas hoy. Entonces, le voy a dar una función, sea f de a en b. Esa p no salió muy bonita, ¿ya? Esta función, sea f de a en b, una función. Recuerden ustedes que una función es simplemente un tipo especial, un tipo bien específico de relación. Como relación, entonces, posee inversa. O sea, f es una función, entonces si yo la veo como relación, posee una relación inversa, porque ya habíamos definido, dada cualquier relación, cómo se definía la relación inversa. Como relación, posee relación inversa. Ok, y bien. Le vamos a llamar f a la menos 1, porque sí, generalmente, si la relación tenía la letra, yo la designaba con la letra R, entonces te iba a designarse con la letra R a la menos 1. Que no hay que confundir con el recíproco de un número, ojo, ¿ya? Es simplemente una notación. Entonces, te estoy dando una función de a en b, y como relación, o sea, una relación inversa. ¿Y cómo se definía la relación inversa? Eran todos los elementos B, A estaban en el conjunto B cruz A. Recuerden ustedes que la F es una función de A en B, lo cual significa que es una relación de A en B, es decir, la F es un subconjunto de A cruz B. Entonces la relación inversa va a ser un subconjunto de B cruz A, ¿ya? El conjunto con las componentes cambiadas. Entonces por eso estoy designando un par ordenado arbitrario aquí, de esta manera, porque la P chica pertenece a P y la A chica pertenece a A. ¿Y cuál era la definición? Era simplemente que cuando yo permutaba estas, me daba un punto dentro de la relación original. Ahora, esta no es la mejor manera de escribir la f a la menos 1, porque hay una manera alternativa, equivalente, obviamente. ¿Ya? Y también yo puedo escribir que A está relacionado con B mediante F, la notación A, F, B, pero tampoco es buena esa. Lo que hay que escribir aquí es que por segunda componente se escribe así, es F de A. El par A, B esté en F, por definición, significa que la segunda componente es F de A. Es simplemente decir que el elemento B chico del conjunto de llegada, o codominio B grande, es de la forma F de algún elemento del conjunto de partida o dominio A grande, A mayúsculo. Así que estos son todos los puntos de los pares ordenados que están en una relación. Entonces, sí, entonces aquí estaba el tema. Si f a la menos 1 es una función, pues, porque es una relación, podría ser también una función. Si esta fuera una función, entonces yo no la escribo así como un subconjunto de B cruz A, sino la escribo como una
una regla que lleva elementos de P en A. Esta es la notación que usábamos cuando hablábamos de funciones. Tenía una connotación dinámica de movimiento que llevaba elementos así de la manito de acá hasta acá. Si esto resulta ser una función, no siempre lo va a ser. Si esta relación inversa resulta ser una función, se tendrá la definición de la función inversa. Así lo escribieron en el libro, ya no es culpa mía. Se tendrá de la definición, y esta función de la definición de f a la menos 1, es decir, de esta fórmula, se tendrá de la definición de f a la menos 1, ¿qué cosa se tendrá? F inverso de P. Es decir, que la F inverso la estoy viendo como una función, así que toma elementos de P mayúscula y los lleva dentro de A. Bueno, y se escribe de la definición, se obtiene lo siguiente. Que la imagen de P da A exactamente cuando cuando la imagen, cuando el B es la imagen de A. Esa es la definición. Claro que no ilumina mucho eso. No ilumina mucho, pero bueno, es nuestro primer encuentro con la definición. Generalmente al principio la definición se ve bien abstracto, pero después con los ejemplos se va aclarando la película. Vamos a ver ejemplos específicos. Pero antes de hacer eso, voy a poner el teorema, que fue el teorema importante porque ahora se justifica para qué definimos que una función fuera biyectiva. Porque se pone, profe, ¿para qué hablamos de inyectiva y sobreyectiva y epi? ¿De qué sirve? Aquí va, teorema. 2. No sé por qué en uno no sé dónde quedó. Sí, f de a en b es función. Entonces, aquí recuerden que este argumento de que puse aquí, sí, f a la menos 1 es función, entonces pasa tal cosa. Entonces la pregunta natural es, ¿cuándo va a ser función? ¿Ya? Entonces, aquí este teorema dice esto. Entonces, f a la menos 1 de b en a es función exactamente cuando f es biyectiva. Es decir, aquellas funciones cuya inversa también es una función son exactamente las funciones biyectivas. Eso es lo que dice el teorema. Bueno, aquí la demostración que aparece en el libro tiene un montón de conectivos lógicos, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de traducir esto, porque parece que está escrito en griego, japonés, sánscrito. Ya, bueno, tratemos de explicar. Demostración. Y ya. Entonces voy a hacer esta demostración primero. Es la que me parece más fácil a mí, en esta dirección. Es decir, voy a suponer que la f es biyectiva y quiero demostrar que la inversa es una función. Suponer f es biyectiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por demostrar f inverso de p en a es una función. ¿Ya? ¿Y qué significaba que esta relación fuera una función? Eso es lo que tenemos que recordar. Por demostrar que f a la menos 1 de p en a es una función. Es decir, dado un elemento aquí de chico en b, f a la menos 1 de b, la imagen está unívocamente determinado. Es decir, este punto B no va a parar a dos lugares distintos, no va para allá y para acá, va a un solo lugar. Entonces eso se escribe así, f a la menos 1 b está unívocamente, sin ambigüedad, está unívocamente, no, es decir, está unívocamente determinado. ¿Ya?
No sé si era la palabra que tenía en la mente antes de distraerme. Ok, ¿dónde iba? Ok, so. F-1 B en A es una función, es decir, dado B chico en B, F inverso de B está unívocamente determinado. Sí, está bien, así funciona. ¿No? Entonces, ¿qué quiero decir? Es decir, ya puse es decir, ya, aún más. O en otras palabras, ahí está mejor. En otras palabras, solo existe un elemento A en A tal que F a la inversa de B es A. Esto. Ya. Entonces, ¿cómo demuestro yo eso? Es Profe, ¿qué significa unívocamente? de una única manera, sin ambigüedad. Gracias. Unívocamente determinado. Ya sé que no es una palabra que uno usa de todos los días, ¿no? ¿Ah? Bueno, uno no le dice a la polola, eres mi unívoco amor. No, eres mi único amor, ¿no es cierto? Entonces, es una palabra que se usa en matemáticas y en ciencias, pero no mucho en la vida real. ¿Ya? Pero significa de una única manera. ¿Ya? Determinado sin ambigüedad. ¿Ya? Ok. Yo espero que haya quedado claro. So, eso. En otras palabras, solo existe un elemento A chico en A, tal que esta fórmula se cumple. Entonces, demostremos por contradicción. Por contradicción. ¿Ya? O por el absurdo también se dice. Suponer que A y A', ¿ya? Son dos elementos en A, tales que F inverso de P vale A y también F inverso de P vale A'. O sea que no está unívocamente determinado, estoy operando por el absurdo. Ya, pero ¿qué significa esto? Mira, por algo no borra esta parte porque la necesito. F a la menos 1 de B igual a, ¿qué significa esto? Esto es equivalente a decir que el B es F de A. Y similarmente, ¿qué significa esto? Es decir, que B es F de A'. ¿Sí? Por esta definición. Y no la voy a borrar porque capaz que para la otra segunda mitad de la demostración también necesite eso. Se lo voy a dejar ahí, ¿ya? Esta es la definición de la inversa. Entonces, lo vamos a necesitar. Ok, so. Y entonces, ¿qué tengo acá? Entonces, esto en particular implica, como el B tiene dos valores, bueno, el B igual a B, así que F de A igual F de A'. Ah, y por supuesto que aquí digo suponer que son A distintos. Y no, estamos mal. O sea, porque esa era la idea de que estoy operando por contradicción. Voy a suponer que F inverso a la de P tiene dos valores distintos, es decir, que el A no está unívocamente determinado, que hay dos posibilidades, o más quizá. Pero voy a suponer que son distintos, ¿ya? Y que tienen esta gracia, ¿ya? Por lo tanto, es equivalente con esto, y esto que aquí implica, y de hecho, a la inversa también es cierto, porque si estas son iguales, entonces, bueno, estoy ahí ahogándome en un vaso de agua. E igual B, estas son iguales, ¿ya? Y si quiero una implicancia para un solo lado, ya, ahí no tengo problema. Y lo que yo quiero es una contradicción, pues, ¿a qué contradicción llego? Tengo dos elementos distintos que tienen la misma imagen, pero entonces esto viola la inyectividad. F no es inyectiva. No es inyectiva porque encontré dos puntos distintos que tienen la misma imagen, y la definición de inyectividad es que si yo tenía esta fórmula, F de A es F de A', eso necesariamente implica que la A es igual a la prima. ¿Ya? Pero como estoy suponiendo que son distintos, entonces F no es inyectiva, y eso estoy suponiendo que F es biyectiva, en particular es inyectiva. Entonces aquí está mi contradicción, ¿viste? Por contradicción, y ahí obtuve mi contradicción. Luego está lista esta demostración. Demostré que realmente
el f inverso de b tiene un solo valor a. Y por lo tanto es una función. Luego, f inverso es una función de verdad, ¿ya? Para cada vez tiene un valor unívocamente determinado y eso es lo que había que demostrar, porque el inverso es una función. Y ahora hagámoslo en el sentido opuesto. Entonces, la flecha ahora va en este sentido. Suponer que f inverso b en a es una función. Entonces, ¿qué tengo que demostrar? Por demostrar que f es biyectiva. Entonces, tengo que demostrar dos cosas. Por demostrar dos cosas. Entonces, le voy a poner a, la parte a. No a, no. 1. No a la parte 1. F es inyectiva. Y la segunda parte es que, aquí lo voy a escribir. F es epi. Tengo que demostrar ambas propiedades para que sea biyectiva. Ya. Y esto ya no lo necesito, pero esa fórmula sí. Ok. Hagamos la demostración de uno primero. Uno. Quiero demostrar entonces que F es inyectiva. Entonces, ¿qué significa eso? Suponer que F de A es lo mismo que F de A'. Entonces, para que sea inyectiva, entonces por demostrar que el A vale lo mismo que la prima, ¿no? Entonces, démosle un nombre al F de A. Es lo mismo que el F de A'. Le voy a dar un nombre. Este que está aquí es un elemento que vive en el conjunto B mayúscula. Entonces, escribámoslo como B chico. Bueno, y también vale lo mismo que el F de A'. Ya, pero ahora mira, tengo B igual F de A. B igual F de A. ¿Qué significa eso? Esto es equivalente, por lo que está en la caja ahí, ups. Entonces, no tengo más borradores, ya. Okay, so, B igual F de A, ¿qué significa eso? Que F inverso de B vale A. ¿Sí? Y por otra parte, como el B también vale F de A', aplico la misma idea, pero en vez de A uso A'. Entonces, esto es equivalente a decir que F inverso de B vale A'. Ya, pero es que el F inverso de B es igual a este, pues estos dos son iguales. Tiene el mismo símbolo. Luego, la A es lo mismo que la prima. Luego, la A es igual a la prima. Listo. Eso es lo que había que demostrar. Por demostrar, está hecho. Entonces, usé el hecho de que esta era la función, porque estoy suponiendo que F inverso funciona, así que como es función, está definida por esta igualdad, la que está en la caja. Y ahora me falta solamente demostrar que la F es E. ¿Cómo demuestro que la función original es epiyectiva? Recuerden que la función f va de a en b, entonces me doy un arbitrario, un elemento arbitrario, sea b chico en b cualquiera. Ok, entonces, ¿qué tengo que demostrar? Sea b chico en b cualquiera. Entonces, ¿cómo como f inverso de b en a es función? Estoy usando la hipótesis porque estoy suponiendo que es función. Como f inverso de la función, este elemento f inverso de b está definido y es único por la unicidad. Ahora, esto realmente no es relevante para demostrar la epiyectividad, porque de aquí yo saco lo siguiente, que esta fórmula que está acá es lo mismo que está al lado izquierdo. Entonces, esto significa que el b es f de a. Para alguna está definido, entonces este A chico existe, ¿no? Y es único. Eso no me importa mucho porque lo único que estoy preocupado ahora es demostrar la epi.
inyectividad. Es decir, que el B es F de algo. Ya lo demostré. Y además es único. Bueno, eso es único porque es inyectiva. Pero recuerden, la parte anterior ya está demostrada. No pueden haber dos distintos, es inyectiva. Y ahí demostré que es inyectiva y EPI. Por lo tanto, demostré sumando 1 y 2. Entonces acabo de demostrar que la F es inyectiva. ¿Qué es lo que quería demostrar? Entonces, ahí está demostrado el teorema. Que la relación inversa sea función es equivalente a que la función original sea biyectiva. Y esas son las funciones que van a tener inversa. Que sea una función también inversa, no solamente una relación. Bueno, ahora esto ya lo puedo borrar porque ya lo usé para la demostración. Esta es la demostración abstracta que por lo menos sirve para practicar demostración por contradicción y cuando hay una equivalencia, demostrar un lado primero y después el otro. Entonces estoy usando la propiedad 4.5 del teorema 4 del capítulo 1. 4.5 era 4. Ya, 4.5. Que la equivalencia era equivalente a una implicación en un sentido y en el otro también. Eso es lo que hice. Ahí está demostrado. Entonces acabo de traducir lo que está escrito aquí con un montón de símbolos como si lo hubiese escrito un robot. ¿Ok? Ok, pero bueno, esa es la demostración que está en el libro. Ya, una vez armados con esta demostración, podemos hacer algunos ejemplos. Ejemplo, no sé si este ejemplo ya lo hice en la clase, como ya les dije, se me mezclan las clases porque también hago la clase del curso de astronomía. Entonces, no sé si este lo hice en astronomía ayer o se lo hice a ustedes. Entonces, discúlpenme porque no estuve revisando el video nuestro, pero los últimos minutos no sé si alcancé a hacer este ejemplo. Y ahí este es de la recta. Yes. Entonces, sea F de Rn. ¿Y cómo va a estar definida? F de X va a ser AX más T. Y yo quiero que realmente sea una recta, así que del A no puede ser 0, porque si es 0 me da una función constante. Esa no va a ser no va a ser X. Tampoco inyectiva. Ya porque la función constante es una línea paralela de X, entonces tiene un solo elemento en la imagen, pues en Y por donde cruza. Así que la imagen es un solo. Así que no va a ser jamás Epic, si va a ser un solo elemento en la imagen. Y además todos los elementos de X van a parar al mismo sitio, entonces es infinitos puntos a 1, o sea, no es 1 a 1. Es como lo opuesto a ser 1 a 1. Ya, pero estamos suponiendo que era distinto de 0. Y si yo grafico esta función, ¿ya? ¿Dónde va? Es una recta, ¿ya? Que tiene pendiente A. Y puede ser así, cuando la pendiente es negativa, o así. Voy a suponer, para el defecto del dibujo, voy a suponer que el A es positivo y también que el B es positivo. Pero no es realmente sustancial, es para dibujar. Ya, entonces, ¿cuándo se va a hacer 0? Cuando el X sea menos B partido por A, que lo voy a imaginar por acá, ¿ya? Para que el dibujo no me salga tan feo. Para este X, si yo lo aplico ahí, me va a matar los A y me va a quedar menos B, no es 0. Y cuando el X sea 0, me va a hacer altura B. Por acá voy a suponer que está el beta, para que el dibujo no me salga tan feo. Ahora voy a hacer el dibujo. A ver cómo está el pulso. Ya, no tan mal, no tan mal. Ahí está el impulso, ya. Está bueno ahora. Ok, so este es el gráfico. Y ahí esta función será, porque quiero que calcular la inversa. Quiero demostrar que es una inversa usando el teorema, un ejemplo. Bueno, pregunta, ¿es inyectiva? ¿Qué significaba que sea inyectiva? Que fuera inyectiva, que cualquier recta horizontal que yo me diera, paralela de X, por ejemplo esta, cruza el gráfico en un punto, a lo más. Ahí, Sí, exactamente. inyectiva. Que es inyectiva, ¿no es cierto? Claro. Y que sea epi, que significa que cualquier Y que yo me dé, cualquier elemento de la Y, siempre va a estar en la imagen. Y ese también, la recta horizontal me sirve para lo mismo, porque ahora yo siempre elijo mal, ¿viste? Vamos a sacar este compadre que está molestando. Menos B partido por A, ahí está. Entonces ahora, yo quiero saber si este Y está en el recorrido. Bueno, simplemente trazo una recta horizontal que pasa por este Y y corta el gráfico, claro que sí. Entonces este Y proviene de un X.
Vas a ver esto. O sea, tiro esta línea acá, intersecto, miro para arriba y está mi X. Ese X va para la línea. ¿Ok? Entonces va a ser, esta es biyectiva porque es 1 a 1 y cubre todo el recorrido. Entonces, efectivamente es biyectiva. Por lo tanto, tiene que tener inversa. Ya lo sé. Tener inversa. Ya, pues, ¿cómo calculamos la relación inversa? Ustedes se acuerdan, por esta es la relación original. A esta la llama Y, ¿ya? Y igual a X más B. Esta es la original. La F. ¿Y cómo calculo la inversa? Para calcular la inversa, para calcular F a la menos 1, y ya sé que existe porque la F es biyectiva, y por el teorema. ¿Ya? Simplemente la miro como una relación, ¿no? Para calcular la relación inversa es simplemente cambiar X por Y. Ya, pero es que esto no me ayuda mucho porque yo necesito la fórmula para F inversa. Y la fórmula para F inversa se obtiene despejando la Y. Entonces, si yo despejo la Y, me va a quedar X menos B dividido por A. Entonces, aquí tengo mi fórmula para la inversa. F inverso de X va a ser 1 partido, escribámoslo también como una recta, pero allá, porque si no voy a manchar aquí el papel mural. Ok. So, F inverso X entonces va a ser, lo voy a escribir como recta también, 1 partido por A, X, menos B partido por A. Ya no lo escribí como de esta manera, ya lo escribí de la forma tanto. Entonces aquí yo sé que la pendiente es esta, 1 partido por A. Y cuando el X0 cruza por menos B partido por A. Bueno, ya sé cómo hacer el gráfico. Bueno, ahí viste que elegí el dibujo. Malito el dibujo lo dibujé porque parece hasta que tuviera pendiente 1. Pésimo mi dibujo. Ya, bueno, entonces vamos a tratar de cambiar un poquito el dibujo ya para que, porque si no, me va a quedar muy feo el dibujo que viene acá. Me va a quedar muy feo. Entonces voy a tener que cambiar este dibujo un poquito nomás. Poquitito, poquitito, poquitito. Este compadre lo sacamos aquí porque me va a molestar. Bueno, pues ya sabemos cuánto vale, a X más B. Y ahora entonces voy a suponer que mi recta es un poco más empinada. Ahí está mi B, ¿ya? Ahí está mi B. Ahí está mi dibujo. ¿Y por qué hice esto? Porque para calcular... Me sobran las manos, me faltan las manos. Ya. Para calcular... Bueno, ya tenemos la fórmula para la inversa, pero ¿cómo se grafica la inversa? Ah, que para graficar la inversa tengo que tomar la diagonal principal. X igual Y. Pendiente, esta es la diagonal principal, ya no salió muy derecho. ¿no? Pero una vez que tengo la Y igual a X, este es el eje de simetría, entonces ahora tengo que reflejar esta recta con respecto a este eje de simetría. Este me está molestando aquí. Ahí lo pongo. Y ahora yo hago la reflexión con respecto a este. Bueno, se van a intersectar aquí, por donde. Aquí. Ya, ahí me salió el chueco de nuevo. Ya, bueno, un poco de imaginación de parte del público, ya, de que esto está derecho. Ya, más o menos. Ok, ok, ¿qué iba a hacer yo? Rojo. Entonces ahí va. Ahí digamos que esta es la reflexión, ya, que debería ser un poco más bajo incluso. Pero va a tener un punto en común, que es cuando iría igual a ello. ¿Ya? Ese es el dibujo, tiene que estar más bajito. Bueno, ahí está el dibujo de la inversa, pero ahí está la fórmula. Si que tiene pendiente A, tiene pendiente 1 partido por A, más chica, ¿ves? Bien empinado, esto no tanto, porque es recíproco de A. Y así uno dibuja la inversa. Ya, eso fue el ejemplo 1. Y ahora digamos el ejemplo 2. Ejemplo 2. ¿Ok? ¿Y ese cuál era? Veamos cuál era. No. Yes. ¿Dónde se me fue el de
Aquí está. El número 2. ¿Dónde estaba el ejemplo 2? Oh, ahí el ejemplo 2 era un caso particular de este. Ya, bueno. Un caso, por ejemplo, caso particular del 1. ¿Ya? Profe, Ya. quedé con una duda. Ahí en el gráfico, la línea punteada que está sobre el eje X es la misma distancia que está en la Y de abajo, ¿no? ¿Esta que está acá? Sí. No es relevante. No es la misma distancia, pero está un poquito más alto que esta. Porque Ya. recuerda que estas líneas horizontales yo las elijo al azar nomás, porque esta, Ah, ya. el objetivo de dibujar estas líneas horizontales era para saber si es inyectiva o no. ¿Ya? Entonces, Ya. el objetivo de esta otra era para saber si el rango era todo, el recorrido era todo. Entonces, realmente no importa dónde estén ubicadas, porque para el tipo de pregunta que uno quiere responder, no importa eso, dónde están ubicadas. Yo, de hecho, debería haberlas borrado cuando estaba dibujando esto, pero ahora lo hice, ¿no? Desaparecieron. Y acá ya cumplieron su función. La función de la recta horizontal punteada era saber si era 1 a 1, y de esta otra recta era saber si era epi. Eso es lo que hicimos y está en el video, y después cuando tú lo veas mañana o esta noche, voy a rebobinar el video y vas a ver por qué yo había dibujado esa línea. ¿Ya? Ok. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Quedó claro? Ok, entonces hagamos Sí. caso particular de 1. Este es el ejercicio del libro. Dice, sea f de x igual 2x más 1. Esto ya lo hicimos en realidad. Dice, hallar este inverso de y. Ya, bueno, aquí en el libro queda acá el inverso de y, pero es el inverso de x. ¿Y cómo se hacía? Bueno, lo mismo que allá. Entonces, es en y, yo parto con y igual 2x más 1, y después cambio x por y, y después despejo el y me da lo que me están pidiendo. Ahí está, un medio x menos un medio. Ahí está el inverso. Claro, en caso de la recta, la inversa no es complicada, es una cosa lineal nomás, pero cuando ya la función es más complicada, por ejemplo, un cociente, ¿ya? Un cociente de funciones lineales, ahí que tengo que tener cuidado, porque el dominio no va a ser todo, porque se va a anular en el denominador, va a quedar una síntota vertical, ¿no es cierto? Y de hecho podríamos hacer un ejemplo así, ¿ya? Hagamos un ejemplo así. Ejemplo 1, 2, 3. 3. Ejemplo 3. Va a haber una función f una función así, f de R en R, que sea, a ver, digamos, hagamos algo que no sea muy doloroso. A ver, x menos 3 partido por x más 4. Ahí tengo un cociente de dos polinomios lineales. Y nosotros ya habíamos dibujado esto hace un tiempo, cuando hablábamos de dominios de funciones, parece. ¿Ya? Y de hecho, ya debería estar dibujándolo así en cálculo 1, espero. ¿Ya? O estar cerca, en todo caso. Entonces, si tengo, ya sé que aquí hay dos puntos problemáticos. El x igual menos 4 es un problema. 1, 2, 3, 4. Negativo 4. Yo sé que ahí aquí hay una síntota vertical. ¿Ya? Y también sé que cuando el x es grande, millón, positivo o negativo, como tú quieras, positivo o negativo, los que dominan, las cantidades que dominan el numerador son x y abajo también x. Entonces aquí partimos por x1. Significa que el 1 es una síntota horizontal. Ahí tengo las dos asíntotas que me determinan el dibujo. Y ahora tengo que saber qué pasa con la función. Si se dispara o a lo mejor es así. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Toma un x cercano al negativo 4, pero por la derecha. Por ejemplo, menos 3,9. Si le pongo menos 3,9, aquí me va a dar un negativo. Y aquí me va a dar un positivo bien chico. Entonces me va a dar un número negativo grande. Negativo grande. Entonces se va para abajo. ¿Dónde cruza? ¿Cuándo se hace 0? Cuando el x es 3. Entonces por acá cruzamos. 1, 2, 3. Ahí ya.
Y se aproxima a esta asíntota horizontal. Ya, bien. Y acá, seguramente, cuando yo tenga un negativo más grande que el negativo 4, por ejemplo, menos 4,1, aquí me va a dar negativo y arriba también me da positivo. Y bien grande, porque estoy dividiendo por un número bien chico, en tamaño, en valor absoluto, ¿no es cierto? Entonces, bien grande. Entonces significa que dibujo así, se dispara. Más o menos, ya este es un dibujo aproximado. Ya, pero entonces aquí tengo un problema porque la función no está definida en todo R. O sea, yo tengo que ver realmente trabajar en una función. Si tengo esperanza de hallarle la inversa, si tengo esperanza de hacer la biyectiva, tengo que trabajar en el dominio. Primera cosa. Ok, so, dejar negativo 4 fuera. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Lo puedo escribir como una unión de intervalos si yo quiero. No sé cuál será más fácil, quizás me ayude mucho esto, ¿eh? Pero pongámoslo así mejor. Ya. R, excepto el negativo 4. Está definida sobre todo R, salvo en la asíntota vertical. Ya, perfecto. ¿Y el recorrido? ¿Cuál será el recorrido? Porque recuerden que yo tengo que asegurarme de que esté definida en todo el... si poner el dominio acá, y aquí asegurarme de que sea 1 a 1, primero sea 1 a 1, y después que sea EPI. Ya, pero primera cosa, ¿esto será 1 a 1 esta función? En su dominio, bueno, claro, porque ahora nuevamente voy a lanzar mi recta imaginaria, ¿ya? Mi recta punteada horizontal para saber si es 1 a 1 o no. Entonces, así, al azar nomás, 1, 2, 3, aquí. Cruza el eje, perdón, cruza la función, el gráfico, sí, acá. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Maravilla. Y esta otra, al azar también, a cualquier altura, para profundidad, también cruza el eje en una sola. En un solo punto, ¿ya? Entonces aquí no hay problemas de ambigüedad, o sea, es inyectiva. Para cualquier, para cualquier X da un solo valor dígito. Por la recta horizontal. Cualquiera de esas dos al azar nomás. Podría haber elegido acá, igual intersecta en una sola parte. ¿Ya? Ya, así que inyectiva, perfecto, no hay problema. También se puede ver por el hecho que si tú miras de izquierda a derecha va creciendo siempre, crece, y crece. El asunto es que no está definido en todo R, porque hay que sacarle del dominio, hay que sacarle el negativo 4, el negativo 4 para afuera, no sirve, no está en el dominio. Ya, bueno, pero ahora será EPI. Será EPI. ¿Qué significa? ¿Cómo yo veo si un Y en particular está en el recorrido? Me tomo un Y al azar, por ejemplo, este Y. ¿Está en el recorrido o no de la función? Bueno, tengo que lanzar una recta horizontal sobre este Y y ver si intersecta el gráfico. Perfecto, claro que lo intersecta acá. ¿Ya? Entonces ahora estoy usando esta recta para ver si es. Y aquí si tomo un Y acá, estará en la imagen, en un recorrido claro, porque se lanza la recta. También importa, ¿ya? Pero hay un punto que falla. Este Y. Si pongo Y igual a 1, si este Y igual a 1 y lanza la recta punteada por esta altura, esta recta punteada no intersecta ninguna parte del gráfico porque es una asíntota horizontal, porque el gráfico se acerca por arriba, se acerca por abajo, pero jamás cruza o toca. Por lo tanto, este está fuera. Entonces el recorrido es todo, salvo este punto. ¿Ya? Y ahora, esta función que está aquí entonces es 1 a 1 y EPI. Entonces, esta no le quiero llamar igual a esa, ¿ya? Pongámosle que luce un tomo, una tibia, ¿ya? Esta es biyectiva. Esta es biyectiva. Y a esta, por el teorema anterior, sí le puedo encontrar la inversa. ¿Y cómo se la encuentro? Bueno, por el truco este de cambiar X por Y. Y nótese otra observación. Cuando yo tengo una función f, yo tengo una, todavía no termino con este ya, pero es que se me acaba de ocurrir esto, es importante que lo ponga acá. Si f de A en B es biyectiva, ¿ya? Entonces esta inversa existe como función. Existe. Es la función inversa, es la función inversa. Bueno, ¿y para qué puse todo esto yo acá? ¿Qué importa? Porque observar. El A es el dominio de F.
Porque la f parte de a, ¿ya? ¿Cómo esta función es biyectiva? En particular es epiyectiva. Por lo tanto, el conjunto de llegada al p coincide con el recorrido. El recorrido de f es todo, para que sea epi, ¿ya? Y bueno, y entonces, ¿qué obtengo acá? Que entonces, el b, ahora miro esta parte, el b es el dominio de la inversa. Y esta función f inversa también tiene inversa, porque la inversa de esta es la original. Por lo tanto, esta también es epi, ¿ya? Así que SA tiene que ser el recorrido de la inversa, que se moraleja de la historia. El recorrido de f coincide con el dominio de la inversa. Y el dominio de f coincide con el recorrido de la inversa. Se intercambian los roles. ¿Ok? Entonces yo ya sé, con esta observación, yo ya sé que mi inversa, que la inversa de esa, que ya sé que existe porque es biyectiva, ya sé de dónde parte. Parte de acá. Bueno, en el sentido opuesto. Y este es exactamente el dominio. Este es el dominio de la función inversa. ¿Ya? El recorrido de la original. Y el recorrido de esta va a ser este, que es el dominio de la original. Entonces, y además yo sé que esta inversa, ¿cómo le encuentro la fórmula? Bueno, parto de la fórmula original. Esta es la fórmula de la función original. Esta que está aquí es lo mismo que esta. Entonces yo sé que yo sé que tengo que hallar, para hallar la inversa tengo que cambiar el x por el y. ¿Ya? Y despejar. Pero como yo soy pillo, bueno, más o menos no tan pillo, porque a veces me sale, pues a lo mejor no me sale y me equivoco. Y ahí, como cuando a uno le llega un tortazo en la cara, paso vergüenza. Pero mira, me da la impresión de que como yo ya sé que la fórmula también pasa de este estilo, pero bueno, diferente, porque tengo que despejar el y. Pero yo sé que el 1 está fuera del dominio. Entonces probablemente significa esto que su fórmula va a tener aquí. El 1 va a ser el problema, la asíntota vertical, ¿cachai? Porque ahí no está definida, ¿ya? Y menos 4 en el recorrido. Entonces, probablemente, ¿qué significa eso? Que aquí va a haber un menos 4, ya, y no sé qué más hay. Porque entonces, es similar, porque aquí la asíntota horizontal era el 1, porque esto era 1 partido por 1. Y entonces aquí la asíntota horizontal es menos 4, así que probablemente es el menos 4 partido por 1. No lo sé, ya, pero esto es como una cachativa, ¿no? Veamos si funciona. La manera de hacerlo es despejar acá, no hay que ser flojo. Yo lo hice por posible. Multiplico. Veamos si mi conjetura funciona. Tengo que despejar la y, esa es la idea. Y aquí tengo un espacio. Llega x más 4x igual y menos 3. Ya, todavía no despejo. Paso este para acá. Llega x menos 1 igual menos 3 menos 4, porque ¿qué pasa para allá? Ahí tengo mi x menos 1, y ahí tengo mi y, menos 4x menos 3x menos 1. Si este signo de interrogación no podía saberlo yo desde un principio, pero ahora ya sé cuánto es. Ahí está. ¿Viste que de esta forma menos 4 partido por x? El problema es que no sirve mucho esa adivinanza, porque no sé cuánto va a ser el término que aparece acá, el signo de interrogación, así que tengo que hacer esta pega. Por flojo trabajé el doble. Ya. Bueno, pero ahí explica el ejemplo 3, está bien explicado, creo yo. Y hagamos otro de parábolas. Parece que hay un ejemplo de parábola aquí en el libro, ojalá, si no, hay que inventarlo nomás. Ejercicio para el lector, bla, 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 bla. Demostración, aquí hay unas demostraciones. Nah, no hay un ejemplo, ¿ya? Bueno, hagamos hagamos el último ejemplo de parábola, ¿ya? Una parábola. Recuerden que las parábolas usualmente no son inyectivas.
ni X tampoco, ¿ya? Pero que, como hablamos ayer, existe una manera de modificar el dominio y el recorrido. Existe una manera de modificar el dominio y el recorrido de una función cuadrática de manera que no es única, ¿ya? Pero de manera que la función resultante sea biyectiva, y a esa sí le puedo hallar la inversa. Entonces, inventemos un ejemplo entretenido. A ver, déjame ver si se me ocurre algo. Agua. A ver, un ejemplo tipo prueba. Tipo prueba del año 2000, no sé cuánto, 2011, 2012. Un ejercicio número 4, creo que es. 4. Considere f de R en R, ¿ya? Dada por una fórmula cuadrática malvada. Un medio x cuadrado menos 3x más 5. ¿Ya? De puro humano nomás. Ahí, pues, ya tengo una función cuadrática. ¿Ya? La única diferencia que tiene un medio ahí, algo de malo que soy. ¿No? Veamos si eso me complica mucho la vida. Yo creo que no. Ahí tengo estoy permitido porque una función cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c, y yo puedo tomar cualquiera de esos valores. A, b, c puede ser cualquiera. Ahora elegir fraccionario. Considero esta función dada por eso. Entonces, ¿qué significa el problema? ¿Qué dice? ¿Cuál es la pregunta? Restrinja, nunca sabía si con J o con G, restrinja el dominio y el recorrido. Restrinja el dominio y el recorrido de f de tal manera que la nueva función nueva función que le vamos a llamar f tilde, que parte de mi nuevo dominio, ya no es R, es A. Y mi recorrido ya no es todo R, porque esta función tiene dominio todo y el recorrido no es todo R, porque es una parábola. Recuerden que llega hasta un punto mínimo que es el vértice y después ya más abajo no hay nada. ¿Ya? Entonces esta ciertamente no es F, porque el codominio, el punto de llegada es demasiado grande. Sí, entonces tengo que restringir ambos. A, el dominio y el recorrido. ¿Ya? De manera que la nueva función sea biyectiva. Es decir, 1, 1 y sobre. El sobre no es problema, porque el B lo elijo exactamente igual al recorrido. Pero el A, ahí hay ambigüedad, porque no hay una única manera de elegir, de restringir el dominio de manera de hacerla inyectiva. De tal manera que la nueva función efectiva con la misma fórmula, pues ya, esta tiene la única diferencia que estoy restringiendo de dónde saco los valores de X, ¿no? Pero la fórmula es la misma. ¿Ok? Eso no es cambio. No hay ningún cambio con la fórmula. El dominio, te permitió tomar valores de X, eso es lo que cambia. Sea biyectiva. Por lo tanto, si es biyectiva, va a ser invertible. Luego, hallar F inversa, inversa. Este es un ejercicio tipo de prueba. Yo lo recuerdo, no exactamente esta fórmula, pero así en alguna prueba apareció en el pasado. Así que este es un buen ejercicio. Con esto terminamos este capítulo y enseguida, después de eso, tenemos tiempo para ver la función logaritmo y exponencial. Y terminamos con esta materia hoy. Esta semana la prueba y el próximo lunes ya empezamos con las sucesiones. Progresiones, y vamos a hablar de la progresión, la sucesión de Fibonacci. Eso las mencioné. Eso lo voy a leer el fin de semana y ahí preparo esa clase, el fin de semana. La sucesión de Fibonacci, que es muy interesante. Eso, cuando hablemos de sucesión. A mí me parece interesante porque esa sucesión aparece en la naturaleza, en el crecimiento de los arbustos, los árboles, la reproducción de los conejos, un montón de... ¿no? Y también, como ya lo mencioné, no sé si fue en este curso o en el otro, también aparece en la construcción de las pirámides de Egipto. Ya. Ok, anyway, hagamos esto, solución. Bien, entonces ya sabemos cómo se hace esto. Hay que completar el cuadrado, porque quiero hallar un vértice.
de la parábola. Entonces tengo medio x cuadrado menos 3x más 5. No quiero yo usar la fórmula de memoria. No quiero meterme el libro ahí y ver cuál es la fórmula para el vértice. Quiero hallarla. Y además, completar el cuadrado también me sirve para dibujar. Entonces aquí, bueno, medio x cuadrado menos 6 más 10. Puedo factorizar en un medio. ¿Ya? 6 partido por 2, 3 negativo, 5 por 10 partido por 2 igual 5. Perfecto. Y ahora este es de complemento cuadrado, obviamente. Porque este sí que es fácil de, por lo menos para mí lo encuentro fácil. No sé ustedes, pues, ¿cómo están en la práctica? Ahí está, estoy completando el cuadrado. X cuadrado menos el doble producto de esto por este, 6 negativo, perfecto, más 9. Y tengo que llegar al 10. Ah, no hay problema, le sumo 1. Ahí está, completé el cuadrado. ¡Qué maravilla! Y por supuesto que ahora necesito poner el constante al otro lado. Entonces aquí vuelvo a multiplicar por el medio, lo distribuyo, me queda eso. Y ahora tengo mi fórmula que me permite hallar, esta es la forma estándar, y aquí me permite hallar el vértice inmediatamente. El vértice ocurre cuando el x vale 3, cuando aquí me da 0 y aquí tiene que darme 0 también. Entonces el vértice está acá. Ese es el vértice de la parábola. ¿Okay? En 3,1 medio. Y voy a borrar allá para poder hacer el gráfico. ¿Ya? Ustedes recuerdan cuál es el enunciado, así que no es necesario. No necesito realmente. ¿Okay? Okay, so, 3 y tengo que tener cuidado para graficar. Agua. Tengo que tener cuidado con las escalas, ¿ya? Esta es un medio. Ah, ya, crece lento, ya estamos bien. So. Entonces mi dibujo dice, el vértice está en, y como necesito un medio, aquí va a estar el medio, 1, 2, 3. El vértice está en 3, un medio. Ahí está mi vértice, ya se abre hacia arriba. Es convexa esta parábola, ya lo tiene positivo y cuadrado. Entonces veamos algunos valores, pues ya sé que este me fome el 0. Y cuando el x sea, a ver qué le puedo dar. Bueno, mejor aquí ver los valores, porque ya. Ahí, en esa fórmula, ¿ya? Entonces ya sé dónde está el vértice. Y a ver, cuando el x sea 0, me va a dar, viste que ya fallé con el dibujo, porque cuando el x sea 0 me va a dar y igual a 5. Eso se me va a salir para arriba. 2, 3, 4, 5. Ah, siendo muy pesimista, ya. No es tan terrible. Ok, son 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos. Ya, por ahí está 5. Y eso porque el 5 es relevante, porque cuando el x es 0, eso por ahí. Ok, so. Ahora que usa la parábola. Por acá está el punto más bajo, el vértice. Y probablemente así, ¿ya? Me estoy imaginando que así es el gráfico. No cruza el eje X. ¿Por qué no cruza el eje X? Lo podré ver sin hacer el dibujo. Es que para que cruce el eje X tengo que tener el discriminante positivo o 0. ¿Ah? Y el discriminante de esta cuadra está el discriminante de la p cuadrado, es decir, 9 menos 4 por A por C. ¿Ya? Entonces aquí el discriminante, mira, qué mala suerte, la 9, aquí un 2 por 5, 10 negativo, menos 1. Discriminante negativo, así que no hay raíces. ¿Ah? Por eso es que no cruza. ¿No? Porque también el dibujo lo muestra. El dibujo muestra que no cruza. Ok. Perfecto. Este es el dibujo de mi parábola. Ya, ¿qué quería hacer yo? ¿Qué me están pidiendo? Me dice restrinja el dominio de manera que sea inyectiva. Y después restringe el recorrido de manera que sea épico. Y como les decía, no existe una manera única de restringir el dominio. Pero la manera más natural es considerar la recta vertical que pasa justo por el vértice
esta recta vertical y o bien considerar el lado izquierdo del gráfico o bien el lado derecho. Lo que tú quieras, lo que el usuario quiera. También yo podría, qué sé yo, mover esta línea un poco a la derecha y cortar acá y considerar la rama derecha, pero es que eso no es lo más natural, por lo más natural es cortar justo en el vértice. Entonces voy a cortar aquí. Y voy a considerar, aquí quiero considerar el lado izquierdo, ya. Así que este compadre, fuera, murió. Entonces voy a borrar esa parte. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué estoy haciendo? Estoy restringiendo el recorrido. En vez de considerar todo R, estoy considerando de menos infinito hasta el valor 3 incluyendo. Restringí mi dominio. Desde menos infinito hasta 3 y ahí paro. No sigo más allá porque si sigo voy a considerar parte del otro pedazo y ahí ya va a dejar de ser 1 a 1 porque si considero, me paso un poquito y hago esto, ahí soné porque esta recta horizontal, ahí falla la inyectividad, ¿viste? Entonces para evitar que me falle la inyectividad tengo que parar. Detener. Ya. Bien, y necesito que sea EPI. Entonces necesito que el recorrido sea todo, y para eso necesito saber cuál es el recorrido. Pero es que el recorrido es claro, porque este Y, por ejemplo, no está en el recorrido, porque si lanzo una recta horizontal ahí, este no corta ninguna parte del gráfico. Y ustedes ven que el medio es el más chico Y que tiene esa gracia. El medio, si hago esta línea, corta el gráfico, justo en ese punto, y de ahí para arriba no hay problema. Entonces significa eso, que el recorrido de un medio hasta el infinito. Maravilla. Aquí tengo entonces definida mi función. 1 a 1 aquí y EPI. Así que esta tiene inversa. Y la fórmula está dada, es la misma fórmula, es la misma. 1 medio X cuadrado menos 3X más 5. Es la misma fórmula, pero está restringiendo el dominio. Y también el recorrido. Y ahora, esta es la fórmula que me describe y ahora tengo que hallar, esta es la fórmula de la F, estoy equivocado, ¿ya? Aquí estoy una cuchupleta. Esta es la fórmula de la F, la original. ¿Ya? Lo que quiero decir es que para hallar la fórmula de esta, tengo que cambiar X por Y acá. ¿Ya? Entonces, para hallar la fórmula, ¿cómo encuentro la fórmula de la inversa? F tilde a la menos 1. ¿Cómo se encuentra? Cambio de X por Y. X igual 1 medio Y cuadrado menos 3Y más 5. Y de aquí yo tengo que despejar la Y. O sea, se pone peludo, ¿no es cierto? Tengo que despejar la Y. ¿Cómo lo hago? Pero es que no es tan grave porque esto es una cuadrática en Y, cuyos coeficientes no son todos numéricos. Este es un coeficiente medio, este es menos 3, pero aquí viene 5 menos X. ¿Ya? Pero no importa, la fórmula igual vale. Ok, entonces aquí tengo, ¿qué fórmula? Medio Y cuadrado menos 3Y más 5 menos X igual 0. Y tengo que despejar la Y. Primer paso, multiplicar por 2, para que no moleste este valor. 6 más 10 menos 2X igual 0. Simplemente multipliqué por 2. Bien. Y ahora, fórmula cuadrática. Y igual negativo del B más menos raíz de B cuadrado negativo de C al cuadrado, no de C al cuadrado, menos 4 por A, aquí no hay A, por C, este es el C, 10 menos 2X, dividido todo eso por 2. Yo tengo mi fórmula, pero que tengo una ambigüedad, más y menos, ¿ya? Entonces, ¿cuál signo elijo? Y ahí está el problema, ¿no es cierto? Veamos qué signo es el que hay que elegir. Esto lo puedo usar con el gráfico. Mira, aquí tengo 3 1 medio, y cuando yo encuentre la inversa, cuando encuentro la inversa, ¿qué tengo que hacer? Tomar la recta horizontal, la recta diagonal principal, esta. ¿Okay? Esta es Y igual a X. Y hacer la reflexión con respecto a ella, para hallar el gráfico de la inversa. ¿Ya? Me faltan manos. Y ya. Y entonces este punto se va a transformar en el punto
un medio, coma 3. Este punto se va a transformar en un punto un medio, coma 3. Acá. ¿Ya? Cuando yo haga la reflexión, se va a transformar en eso. Entonces el dibujo, ¿cómo va a quedar? Diablo, no está tan claro cómo va a quedar. Necesito mi papelito. Claro. Pero veamos otro punto que me ayude. Este punto que está aquí, azul. Este 0,5 va para acá. ¿Ya? Entonces, el gráfico parece que es así. No se ve muy simétrico que digamos, porque el dibujante es malo, es pésimo. Lo que pasa es que esto es distancia 3. Esto no parece distancia 3 esto. Tengo mi 3 ahí, ¿cachai? Debería estar por allá el 3. Es porque no quería rayar el muro. ¿Ya? Bueno, pero eso es más o menos el gráfico, ¿ya? Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que en algún momento, la función, si yo hago esta reflexión, en algún momento va a pasar a negativo, ¿ya? En algún momento va a pasar a negativo. Es decir, la roja, el gráfico rojo no puede ser positivo todo el tiempo. Así que yo no puedo elegir más ahí. Porque si elijo más ahí, va a ser positivo todo el tiempo. Porque hacer 6 más algo positivo, porque está la raíz positiva, ¿ya? Todo esto que está aquí es positivo, la raíz positiva. Entonces no puedo elegir el más. Entonces tengo que elegir el menos. ¿Okay? Y en algún momento, bueno, cuando esto sea mayor que 6, esto va a ser negativo, porque 6 menos algo más grande que 6 es negativo. Entonces ahí va a tener la parte negativa. ¿Okay? Pero va a haber un pedacito que esté solo. Ya. Bien, y entonces sigamos. Ya estoy a punto de encontrar la fórmula. Ok, so, este 2, aquí divide, ¿no es cierto? Y un 3, menos. Y este 2 lo voy a meter dentro de la raíz como un 4. O si no quieren ustedes, no les gusta hacer eso, voy a sacar un 4 de acá. Aquí tengo 2 al cuadrado por 9. 4 por 9 es 86. Y el 4 de acá, con el 4 acá, sale para afuera 2. ¿Ya? Y el 2 que está ahí se cancela con esto, se me queda 9 menos 10 menos 2x. ¿Ya? Porque era 4 por 9, aquí tengo 4 por esto. Así que saco la raíz de 4 y mata con eso, queda un 9. Pero mira, qué maravilla queda. A ver. 3 menos, no es tan complicado porque yo tengo negativo, es 2. Miren, 9 menos 10 menos 1. Esa es mi fórmula. Pero wait a minute. Tengo un problema acá, porque tengo un problema grave. ¿Por qué tengo un problema tan grave? En alguna parte metí la pata, porque mira, el dominio ya no corresponde. Entonces quizás no debería haber hecho un menos, no sé, hay un problema acá. Espera. Hay un problema. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Profe? Dígame. Yo no entiendo qué pasa con el 4 de la raíz dentro. Ok. Seis menos raíz de 6 al cuadrado, 36. ¿Sí? Así que 4 por 9. ¿Me la compran? Pues 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Que es lo mismo que 4 por 9. ¿Ya? Este 2 que está ahí abajo está dividiendo. ¿Ya? Así que hay que dejarlo ahí tranquilo. ¿Ya? Y ahora voy a sacar el 4. 6 menos raíz de 4 por la raíz de 9 menos 10 menos 12. Todo esto dividido por 2. Y la raíz de 4 es 2. Con este 2 se cancela. Y aquí tengo un 6. Entonces va a quedar 3 menos raíz de 9 menos 10. Y aquí tengo un más. 2x. 9 menos 10 es menos 1. Y ahí tengo mi fórmula. ¿Ya? Bueno, ahora sí. O sea, sí entendí que sacó la raíz de 4, pero ahí igual sigue faltando el 4 que se multiplica por A por C, ¿o no? Dentro de la raíz, abajo. Porque Aquí es. usted multiplicó ese y abajo no lo escribió.
¿Se saca junto con el otro? Pues claro, porque saqué 4 de acá y también tengo que sacarlo de acá. Tengo Ya, un ya, entiendo, factor entiendo. común, tengo un factor común, ¿cachai? Sí, sí, sí. Ahora sí, ¿estamos bien? Sí, ahora sí, ya. Ya, gracias. Ok, era el factor común, pues saqué el 4. Entonces 4, pues, si queréis lo pongo acá, mira. Antes de sacarlo, ¿ya? Para que quede bien claro. O sea, ahí no tenemos con ninguna duda, ¿ya? Esa es la idea, no hay ninguna duda. 4, lo saqué de acá, el 4 por 9 y después el 4 también lo saqué de acá. 4 por esto. ¿Cachai? Y ahora sí sale fuera la raíz y llego acá. Eso es lo que hice. Ok, alright. So tengo esta fórmula. ¿Ya? Pero algo anda mal acá. Algo anda mal. ¿Por qué algo anda mal? ¿Por qué algo anda mal? Porque yo elegí. Porque mira, acá tengo un problema porque si el X es negativo, aquí me da negativo, no puedo sacar la raíz del número negativo. Entonces, en alguna parte metí la pata. Déjame ver dónde está el error. Hay un error en alguna parte. Ok, so, este gráfico estaba bien hecho, ¿ya? Porque la función era esta, y igual 1 medio x cuadrado menos 3x más 5. Ahí tengo mi función, ¿ya? Es una parábola que se abre hacia arriba y aquí tiene el vértice, perfecto. Corté restringí oh yeah. Yo mismo me estoy confundiendo, porque este es el dominio de... Aquí está el error. Porque esta es la f original, era la f que estaba definida en todo R, ¿ya? Y esta f tilde es la restricción. Y la inversa que es la que le estoy buscando la fórmula, recuerden el argumento, recuerden la observación que hice yo, que se cambian de rol. Entonces ahora esta tiene su dominio acá. Y el recorrido es este. Entonces, yo cometí un error nomás en haberle puesto uno en menos 1 ahí, pues si este no correspondía. Si este menos 1 no va ahí. Esta es la F. ¿Entienden cuál era mi error? Que simplemente no escribí la función inversa aparte. Tengo que escribir la aparte. Esta es la F tilde, que es la restricción, que es la original. Esta es la original con el dominio restringido nomás. Por esta que está aquí es esta, la azul. Esta F que está acá tilde es esta, la azul. Está definido de menos infinito hasta 3 y el recorrido de aquí para arriba. Y lo que a mí me pedían hallar era la inversa, la fórmula. Y eso es lo que estoy haciendo. Y ahora sí tiene sentido, porque ahora el X es un medio. Oh. Bueno, después lo limpio. Un accidente. Entonces, ok, y el X es un medio o más grande que un medio, porque dice, es un medio lo más chico que puede ser. Cuando es un medio me da 0 acá. Entonces, me da, cuando el X es un medio, este va a ser, da valor 0 y la imagen es 3. Así que un medio va a parar 3. Y a medida que va creciendo, por ejemplo, si yo tomo 1, y me queda 3 menos la raíz de 1, que es 1, va a quedar 2. ¿Ya? Y a medida que el X vaya creciendo, por ejemplo, X igual a tomé un medio 1, X igual a 2, ese es muy chico, X igual a 5. Cuando X sea 5, va a quedar 10, 9, raíz de 9, 3, 0. Así que cuando el X sea 5, me va a dar 0. Pues, acá está. Entonces, ¿qué dije yo? Que cuando fuera un medio, cuando el valor era un medio, me daba 3. Aquí está, cuando un medio me da 3. Y a medida que voy creciendo en X, cuando llego a X igual a 5, me daba 0, pasa por acá. Entonces mi dibujo está bien. Y la curvatura también debería estar bien, porque es una raíz cuadrada. Y cuando el X vale 6, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, 12 menos raíz de 11, eso es más grande que 3, entonces me va a dar negativo acá.
3 menos 3, algo es negativo. Por eso es que se va para abajo. Ahí está. Bien. Finalicé el ejercicio. Este es sofisticado, complicado, ¿no es cierto? Ya, pero tengo suficiente tiempo para ver una aplicación del concepto de inversa, que es la función exponencial y la función logaritmo, ¿no? Y aquí voy a aprovechar de hablar de un matemático chileno del siglo XIX. Ustedes no lo conocen, pero yo se lo voy a presentar, ¿ya? Pero hablemos primero de la definición. ¿Qué cosa es la función exponencial? Y ya terminó el ejemplo. Y en los últimos 20 minutos de esta clase vamos a hablar de la función exponencial y de la función logaritmo. Y vamos a hablar de la época en la historia del mundo cuando no existían los calculadores electrónicos. No existían las calculadoras electrónicas. ¿Ya? Entonces, el ser humano estaba obligado a hacer tablas de valores. Entonces, sí, pues, no había calculadora. Y si uno quería calcular alguna fórmula, tenía que comprarse un libro, un tremendo libraco así, y tenía que buscar los valores que le importaban por página, ¿no? A la página tanto, siempre tanto, la línea tanto está el valor que me interesa. Entonces eso lo hacía la gente del comercio, los marinos, todo el mundo, porque no había calculadora. Y por supuesto que alguien tenía que escribir esos libros. Y uno de esos libros lo escribió un chileno del siglo XIX que se llamó Ramón Picarte. Su padre fue un héroe de la independencia. De hecho, en la ciudad de Valdivia hay una calle que se llama Picarte. Eso es por el papá, era general de O'Higgins, uno de los generales de O'Higgins, creo. Ok, pero ahí ya me estoy adelantando. Hablemos de la función exponencial. Y su inversa, el logaritmo. ¿Okay? Entonces, definición, sea a mayor que 0 y distinto de 1, y voy a considerar la función exponencial en base a de R en R, estoy definiéndola, y esta función, ¿cómo se define? Exponencial en base a de un número X es A elevado a X. Esta es la función exponencial. A, una base positiva, ¿ya? Necesito que sea positivo porque si fuera negativo y el X fuera un medio, pues estaría sacando la raíz cuadrada a un número negativo, no tiene sentido. Entonces, por eso necesito que el A sea positivo. ¿Por qué necesito que sea distinto de 1 el A? Porque si el A es 1, a la X siempre es 1, da una función constante. Fome, no me interesa la función constante, me interesa esta función exponencial. En un caso muy común es cuando el A vale 10. Entonces, si A es igual a 10, entonces aquí puedo calcular algunos valores. Pues el exponencial en base 10 de 1 va a dar 10 a la 1, también conocido como 10. Y si tomo la exponencial en base 10 de 2, en el valor entero 2, me va a dar 100. ¿Ya? Y así va subiendo 10, 100, 1000, son las potencias del 10. ¿Ya? Y el dibujo de esta función, esa función en base 10 por lo menos. ¿Ya? Bueno, ahí me fui al porcino porque me voy a quedar corto con el gráfico porque es muy grande, ¿verdad? Bueno, ahí está. Entonces, a propósito, en 0, ¿cuánto vale? Por definición vamos a poner que la exponencial en cualquier base en 0 es a la 0, y eso por definición lo decreto como valor 1. ¿Ya? Entonces en 0 siempre va a pasar por 1. Aquí está, por 1. ¿Ya? Lo hice chiquitito porque después tengo que calcular exponencial en 1. La exponencial en 1 vale 10, porque elegí un número, porque elegí un número muy grande. Entonces, bueno, por eso era porque para ilustrar que esta función no es algo extraño, ¿ya? No es algo esotérico. Es una más fácil, no la exponencial, no en base 10, sino que en base 2. Esta es más humilde, 2 a la X. Y cuando el X vale 1, bueno, en 0 siempre va a valer 1 por decreto. En 0 siempre vale 1 por decreto. Y cuando el X sea 1, va a valer 2. Y cuando el X sea 2, ahí ya empieza a dispararse, 4. Oh, entonces me queda 2, 3, 4. Y cuando el X sea 3, se va a disparar a 8. O sea que crece más o menos rápido.
Claro, cuando dice, uy, el virus se está expandiendo en forma exponencial, significa este tipo de expansión, pues lamentablemente. La gente no hace caso, sale a infectarse por él. Ok, el virus ahí se expande de manera exponencial, pues crece así. Bueno, a medida que me voy hacia la izquierda, aquí por ejemplo tengo -1, y si yo pongo -1, aquí queda 2 a la -1, por definición eso vale 1,5. Así que por acá tengo 1,5, va bajando. Y a medida que me voy hacia la izquierda, negativo va así. Entonces que A es mayor, es distinto de 1, pero yo podría tener una A que estuviera entre 0 y 1. Que el A sea mayor, por ejemplo, podría yo considerar la exponencial en un medio, porque satisface que sea mayor que 0 y distinto de 1, así que vale. Ya, pero es que esto me da un medio a la X. Y esto es lo mismo que decir 2 a la -X. Entonces, en este caso, el gráfico de esta no se comporta como este, porque cuando el X negativo va subiendo. Entonces, aquí, cuando la base es negativa, la función me da algo así. Por ejemplo, esta sería la función 2 a la -X. Esta es la exponencial base 1,5. Base menor que 1. El gráfico no es siempre así. Ya, pero generalmente uno considera bases superiores a 1. Por ejemplo, esta. Y es el dibujo. Ya, por esta función, obviamente que esta función, la que está en azul, ya olvidémonos de la que está en verde, porque ya no la voy a usar. Pero quería mostrarles yo que no siempre el gráfico es así, depende de la base, del tamaño de la base. Ok, estamos en esta. Y ahí esta función, bueno, claramente no es X. No, no es X. Pero sí es inyectiva. Porque yo balanzo cualquier recta horizontal, esta, y va intersecta en un solo punto. Y cualquier recta horizontal, entonces esta función exponencial, en cualquier base en realidad, no tiene nada especial que sea, bueno, dejamos A mayor que 1, sí. ¿No? Para no estar con la que acabo de borrar, que era de color verde. Esta que está aquí, esta función, esta función con A exponencial mayor, la base mayor que 1, está definida en todo, R. Claro que su recorrido es de 0 abierto para arriba. Porque nunca se aproxima a 0, pero nunca lo toca, así que no toca el 0. Ya, pero esta función, entonces, así como la describí yo, restringiendo el recorrido, esta función es directiva. Claro que sí, es directiva. El dominio ya sé que es todo y justamente para restringir el recorrido. Así que esa es biyectiva, por lo tanto tiene inversa. Tiene inversa. Función. La función logaritmo. Logaritmo en base A es la inversa de la exponencial en base A definida con su dominio restringido. Perdón, con su rango restringido. Entonces luego la función logaritmo en base A es la inversa y se escribe y se denota. ¿Cómo se denota? Se denota por sí, log base A que parte del recorrido del anterior. Recuerden que se intercambian de rol. Va para la EVA. ¿Y cuál es su gráfico? ¿Ah? Papito. El gráfico no es problema, porque ¿dónde está el lápiz rojo? Por acá está escondido, debajo del borrador. So. No. Igual a X, reflejar. Y este 1 va para este 1. Entonces el gráfico del logaritmo es así. Logaritmo en base A. Ahí está el gráfico del logaritmo. Así que no está definido solamente para números positivos. No está definido el logaritmo en 0, porque tiene una segunda vertical. Este es el logaritmo en base A. Los logaritmos más conocidos, los más comunes, logaritmo en base 10. De hecho, en su calculadora hay una tecla que tiene este símbolo y que te permite hacer el cálculo de la inversa. ¿Ya? Y también hay otra base, que es un cierto número bien extraño, el E, ¿ya?
Y ese E es una constante que vale 2,71, 2,71, 82, 81, algo así, ¿no? Ese número, la constante E, 2,71, 82, 81, etc. Ese logaritmo, en esa base en particular, en la calculadora le ponen LN, logaritmo natural se llama. Y este logaritmo natural, esta constante fue descubierta por un noble matemático escocés, Napier. Tenía un castillo, era uno de los, era hijo de un duque o algo así, era un noble, tenía un castillo y se llamaba Napier, no me acuerdo cuál es el nombre de pila. Y esto se llama, por en su honor, esto estoy hablando de 1000 años apenas, 1585 quizás por ahí. En este honor se llaman los logaritmos neterianos. Ese es el nombre en español, logaritmos neterianos. Pero el descubridor, el que descubrió este número, es Napier, de ese año más o menos, ¿ya? Y descubrió esta constante. ¿Y esta constante de dónde aparece? ¿Por qué aparece esa constante? Ah, porque eso lo van a ver en algún momento. Deberían verlo en el curso de cálculo, porque cuando ustedes tengan que calcular la derivada de esta función logaritmo va a ser un logaritmo aquí, ya me olvidé ya, pero va a ser un número, pongámoslo de esta manera, va a ser una constante, no sé cuál es, va a ser una constante partido por x, pero cuando la base es este número extraño e, este k te da 1. Entonces, por lo tanto, la derivada del logaritmo natural es justo 1 partido por x. Ese es el origen de este número. Por eso se descubrió ese número para que tuviera la derivada igual a 1 partido por x. Ni siquiera, probablemente no han hablado de derivadas aún en el curso de cálculo, porque se están empezando. Pero por ahí van a llegar, ¿ya? Bueno, entonces esa es la definición del logaritmo. Ahora, ¿cómo calcular el logaritmo? Ahí tengo un problema, porque lo único que yo puedo decir del logaritmo es usar la definición nomás. ¿Ya? El logaritmo en base a de x es aquel número y. ¿Se recuerdan ustedes lo que esta fórmula? F inverso de B igual A, sí, solamente sí, B igual F de A. Esta es la definición de la inversa, ya, la definición abstracta. Entonces aquí estoy usando esa fórmula acá. Y en vez de B, uso X. Y en vez de A, uso Y. Entonces aquí, ¿cuál es mi B? X. ¿Y cuál es mi F? La original, la exponencial. A aplicado al A, que es mi Y. Entonces, esta es la definición del logaritmo. ¿Ya? Entonces ustedes dicen, bueno, verán ahí que, por ejemplo, si yo quiero calcular el logaritmo en base 10 del número 2, ¿cómo calculo ese número? Ah, pues tendría que hacer esto. Tendría que escribir esta fórmula. 10 es la base elevado al Y igual el X, que es el 2. Entonces, este número es aquel número, el logaritmo en base 10 de 2 es aquel número al que yo necesito elevar el 10 para que me dé 2. No hay cómo hacerlo, pues. Si estáis viviendo en el año 1720, ¿cómo vais a calcular esto? Porque no hay en esa época no habían calculadoras, ¿no? Entonces era necesario hacer tablas de estos valores, ¿no? Entonces, había libros, como no habían calculadoras, había libros que se llamaban tablas de logaritmos. Y entonces habían personas que no podían usar calculadoras porque no existían, pero que eran muy buenos para hacer cálculos. Y habían estos libracos, libros de 150 páginas con tablas, con los valores de los logaritmos. Entonces, de repente, si un marino estaba en alta mar y quería enfilar rumbo a Liverpool, ¿ya? Y tenía el sextante, para allá queda Liverpool, pero necesito hacer este cálculo, necesito calcular el logaritmo. Necesito calcular el logaritmo natural de 7 para llegar al Liverpool sin problema. Entonces, ¿qué hago? No tengo calculadora, voy a buscar el libro, la tabla de logaritmo, busco el logaritmo de 7. Ah, vale eso. Ah, entonces tengo que girar el timón para este lado, porque eso es lo que vale. Y esas tablas, ¿quién las hacía? Algunos calculadores muy buenos, y uno de ellos fue Ramón Picarte, chileno, ¿ya?
que hizo sus cálculos, su tabla de logaritmos, y se pegó el pique a presentar presentar sus descubrimientos a París. ¿Cachai? O sea, de Chile a París en el 1800. Bueno, wait a minute. Yes, 1800, este siglo XIX, 1800, no sé qué año habrá sido, 1860, por ahí. Ramón Picard entonces hizo su tabla de logaritmos y se embarcó y tomó un barco en Valparaíso y parece que llegó a California, de California cruzó todo el continente americano, en Nueva York tomó otro barco y llegó a París y presentó su tabla ante la Sociedad Matemática Parisina. Ahí estaba el gran matemático francés Charles Hermite, ¿ah? Este famoso, Charles Hermite, ¿ah? Y le dijo, el gran famoso Charles Smith dijo que al Ramón Picard está muy buena tu tabla, te felicito, Charles. Bueno, no sé si habrá sido ese el lenguaje que usó, ¿ya? Pero en francés tendrá que haber dicho, ¿ya? Pero Ramón Picard se hizo famoso por esa tabla, y esa tabla que realizó el Ramón Picard estuvo en uso, creo que tiene versión antes de 1860 que la compuso, la obtuvo. Porque esta tabla de logaritmo estuvo en uso en la Marina inglesa durante 100 años. O sea, claro, más o menos, porque en 1960 recién empezaron a aparecer las computadoras, las calculadoras electrónicas. El primer computador fue en el año 44, 45, durante la guerra. Antes de eso, había que ver el libro del Ramón, ¿no? Y la Marina inglesa usaba este libro, de Ramón Picard. Y la Marina mercante también. Que ahí calculaban todos sus logaritmos. Ya. Me cansé. ¿Hay preguntas? Bueno, ya saben que aquí tenemos un matemático famoso, ¿ya? Ramón Picard, en Chile. Ya, ¿estamos bien? Nos vemos entonces mañana para la clase de ejercicios. Para la grabación, profe, para que no se le corte. No, está bien, quedan 4 minutos todavía, si estoy parando antes ya. del tiempo, ¿ya? Calma. Quedan 4 minutos según mi reloj, así que podemos aquí conversar con tu familia, cómo estáis. No, pues, aquí nomás voy a dar por finalizada la clase porque no puedo empezar a otra materia con tan poco tiempo, ¿ya? Así que le vamos a dar el corte, mañana ejercicios, el viernes la prueba, ¿ya? La prueba va a estar fácil. Profe. La prueba va a estar fácil para el estudiante que estudia. Para el buen estudiante la prueba va a estar fácil. Para el que no estudia nada va a estar difícil, ¿ya? ¿Ok? Ya, profe. Ya nos vemos. Chao.